Bienvenidos a la presentación de interés simple e interés compuesto, donde vamos a dar los primeros pasos en cálculo financiero. A lo largo de la siguiente presentación vamos a repasar cada uno de los siguientes puntos. ¿Qué significa cada una de las variables que se utilizan en interés simple e interés compuesto, como capital inicial, monto, n, tasa de interés? Las distintas fórmulas que se tienen que aplicar según el tipo de ejercicio. Vamos a ver fórmulas para interés simple, para interés compuesto y cómo se calcula cada una de las variables. Vamos a aprender a identificar cuándo tenemos que utilizar interés simple y cuándo tenemos que utilizar interés compuesto, es decir, a qué tengo que prestar atención para saber cuándo ir por un sistema o por el otro. Vamos a aprender a utilizar el eje de tiempo y el concepto de equivalencia de capitales, a qué datos prestar atención en un enunciado para poder encararlo y resolverlo sin ningún tipo de inconvenientes. Y al final vamos a ver algunos ejemplos de ejercicio en distinto nivel aplicando la fórmula a sistemas vistos. Sin embargo, antes de empezar es muy importante validar lo siguiente, ya que no todos los profesores enseñan cálculo financiero de la misma manera, en especial cuando se trata de las tasas de interés. Si ustedes ven en una tasa de interés mensual, pregúntense cómo el profesor se las presentó. Si la conocen como I30, porque el 30 representa la cantidad de días, entonces están en el video correcto. Si en cambio ustedes ven una tasa de interés mensual y el profesor se las presentó como I12 porque tiene 12 capitalizaciones en el año, entonces les sugiero que se dirijan a la presentación dentro de este canal que se llama Interés Simple e Interés Compuesto I12. Ahí vamos a explicar toda la teoría bajo esa órbita. Entonces, aclarado este asunto, vamos a empezar. Y para esto nada mejor que primero aclarar qué es cada uno de los conceptos que vamos a ver en las primeras clases de cálculo financiero. En un principio vamos a armar un eje de tiempo, ya que todo lo que vemos en cálculo es ni más ni menos que operaciones financieras que tienen un inicio, momento cero, y un momento n, es decir, cuando finaliza. Dentro de estos ejes vemos ni más ni menos que capitales o dinero en distintos momentos, y nuestro objetivo principal es llevar siempre, todo a un mismo momento. Ya vamos a ver bien de qué se trata. Entonces, vamos a ver que siempre volvemos sobre el mismo punto a lo largo de la presentación. Preguntarnos dónde está un capital para llevarlo al momento que quiero, dependiendo de las incógnitas que tenemos. Y un tema muy importante del inicio de cálculo es trabajar con un eje. Nos da claridad sobre dónde están los capitales y el tiempo que separa un capital de otro. En las operaciones de interés o de descuento puede resultar un tanto sencillo y tal vez no puede considerarlo una pérdida de tiempo, pero en la medida que los ejercicios se compliquen un poco, las operaciones de interés complejas, como rentas o sistemas de préstamos, que son temas mucho más avanzados, vamos a ver que el eje es sin duda un tema muy importante. Entonces, si hacemos un eje, vemos las siguientes variables. Primero, el capital inicial, que es el que tenemos por aquí. El capital inicial o capital al momento cero es ni más ni menos que el capital ubicado, como bien dice la palabra, en el momento cero. Es el dinero que invierto, por ejemplo, en un plazo fijo. Es decir, el dinero que tengo disponible el día de hoy y lo coloco en una operación financiera a cierto plazo. Se dice que este monto no tiene interés adentro porque al estar en el momento cero no transcurrió el tiempo y no devengó ningún interés. Algunos sinónimos como para identificarlo cuando estamos resolviendo un ejercicio de interés. Lo podemos conocer como valor actual, como capital al momento cero. El ejercicio nos puede hablar de dispongo de un capital de pesos tanto. El día de hoy tengo 5.000 pesos, o se recibió el día de hoy la suma de tantos pesos. Todo lo que me haga referencia al hecho que tengo dinero en el momento cero es ni más ni menos que un sinónimo de valor actual. ¿Y por qué es esto importante? Porque es clave en la fórmula de interés simple y compuesto. Lo vamos a estar utilizando mucho, así que es importante aclarar que el capital inicial siempre está medido en pesos. Esto no es tiempo, esto no es tasa de interés, esto es dinero. El segundo punto que tenemos es N. N es la duración de una operación financiera o la distancia medida en tiempo que hay entre un capital o el momento cero y el momento final. Por ejemplo, si consideramos que estamos haciendo un plazo fijo por, digamos, 90 días, entonces N es igual a 90.
Muchos se preguntan por qué se llama N90 y no N3, haciendo referencia a meses, o 1 haciendo referencia a un trimestre. La respuesta es que cada uno puede asignarle el valor con el que más se sienta cómodo, siempre que se acuerde qué unidad de tiempo está manejando. Si pongo N90, tengo que tener bien en claro que estoy manejando 90 días. Si pongo un 3, tengo que tener bien en claro que son 3 meses, mientras que si pongo un 1, sé que estoy hablando de un trimestre. Bien, otra variable que solemos manejar mucho en cálculo es el concepto de tasa de interés, que es esta que vemos por acá. ¿Qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero. Si yo pido un préstamo, la tasa de interés es el costo de dicho préstamo. Si coloco el dinero en un plazo fijo en un banco, es lo que yo le estoy cobrando al banco para quedarse con mi dinero durante un tiempo específico. Es muy importante tener en cuenta que las tasas de interés tienen un tipo, tienen nombre y tienen apellido. ¿Qué es lo que vemos por acá? El tipo hace referencia al hecho de si la tasa es efectiva o nominal. Este tema lo vamos a dejar más para adelante para cuando estemos trabajando con equivalencia de tasas. Por otro lado, el nombre es ni más ni menos que el porcentaje, 5%, 15%, 40%, que pasado a decimal vendría a ser 0,05, 0,15 o 0,40. Por último, el apellido es la frecuencia de dicha tabla. Es mensual, es trimestral, es anual, porque no es lo mismo que te ofrezcan una tasa anual del 5% que una tasa mensual del 5%. Entonces, siempre que se pregunten por una tasa, validen tanto el valor de la tasa como la frecuencia de dicha tasa. Y al igual que con los capitales, las tasas también tienen una duración. Yo puedo tener una tasa vigente durante todo el periodo de la operación, es decir, los 90 días, o puedo tener una tasa de interés vigente durante un subperiodo. Por ejemplo, tengo una tasa mensual, por eso el 30 acá chiquito del 5% durante 30 días, y los otros 60 días que dura la operación, tengo otra tasa mensual distinta del 6,5%. Entonces, cuando yo estoy leyendo un enunciado, siempre tengo que tener bien claro en el eje del tiempo cómo quedan distribuidas estas tasas. Ahora bien, ¿recuerdan que dijimos que la tasa de interés tiene un apellido que vendría a ser la frecuencia de dicha tasa? Bueno, esa variable se denomina M. M es la frecuencia de la tasa. Por ejemplo, si a mí me dicen que la tasa es mensual, entonces M va a tener el valor de 30, porque cada 30 días genera interés. Si la tasa fuera anual, entonces M sería 365, porque la frecuencia me indica que genera intereses cada 365 días. Un punto clave con la M es que está directamente asociada a N, que es la duración de la operación. Si yo el periodo de la operación N lo había denominado en días, como estos 90 días que vemos acá, entonces M tiene que estar también definido en días. Si yo a n lo había denominado en años, entonces m también tiene que estar medido en años. Tenemos que ser consistentes con esto para evitar errores. Esto lo vamos a ver bien clarito cuando repasemos las fórmulas, pero es importante que se queden con esta idea y que lo anoten en un papel que tengan ahí a mano, donde n y m tienen que estar en la misma unidad de tiempo. Entonces, si yo digo que la operación va a durar 90 días y que la tasa es una tasa mensual, entonces M va a ser 30, porque un mes son 30 días. Si en cambio dijera que la operación duró 3 meses, es decir, lo estoy midiendo en meses, entonces M sería 1, por tratarse de un mes, la frecuencia en la que se produce la capitalización. Si a mí me preguntan personalmente, mi recomendación acá es que siempre se manejen con días. No importa lo que dure la operación, siempre tanto N como M que figuren días y así van a evitar muchísimas confusiones. Entonces hasta ahora cubrimos C sub 0, N, I y M. La última variable que nos queda por cubrir es la de CN o capital al momento N, y el cual es el capital que tenemos ubicado en el momento final de una operación financiera. Es este que se acaba de agregar por acá. Básicamente C sub n representa el capital que teníamos ubicado en el momento cero, pero sumándole los intereses que generó dicho capital durante el tiempo que estuvo invertido a una tasa. Si lo pensábamos con el tiempo del plazo fijo, entonces C sub n sería el monto que retiramos cuando el plazo fijo se finaliza. ¿Por qué? Porque en dicha fecha el banco me va a estar devolviendo la plata que yo le di
inicialmente y los intereses que generó dicho capital durante ese plazo. Y si tenemos que analizar los sinónimos para poder identificarlo en un ejercicio de interés simple o interés compuesto, cuando hablamos de capital al momento n, podemos estar hablando de monto, podemos estar hablando de capital más intereses. Me pueden decir, tengo un capital al momento final de la operación o cobraré en el futuro tantos pesos por una operación financiera. Todos estos son sinónimos que yo tengo que tener muy en claro al momento de resolver un ejercicio para decir, ok, me está hablando de un capital que tengo en un momento futuro, no que tengo en un momento actual. Bien, entonces, por último, tenemos una variable más denominada I mayúscula, que es esta que tenemos por acá, que representa el interés generado en una operación financiera y que a diferencia que la letra I minúscula que habíamos conocido como la tasa de interés, es mayúscula porque esta se mide en pesos, no se mide en tasa, como sucedía con la anterior. Llevándolo a un ejemplo de plazo fijo, I representaría los intereses que me paga el banco por haber colocado el dinero con ellos. Supongamos que yo deposité 1000 en el banco y terminé recibiendo 1500. Al finalizar el mismo podríamos estar hablando de que I mayúscula es de 500 pesos. Entonces hasta ahí espero que vayan bien, hayan podido identificar de acuerdo a las clases que tuvieron de cálculo financiero qué representa cada una de esas variables y no duden en volver atrás con la explicación para poder repasar qué significa cada una de ellas. Ahora vamos a pasar con el tema de las fórmulas. ¿Recuerdan que dijimos que la I es el interés generado por una operación financiera? Bueno, justamente. Y es la diferencia entre lo que retiré al final de una operación y lo que había invertido en un principio. Si yo hago un plazo fijo e invierto 1000 y al finalizar retiro 1500, ¿cuánto gané de intereses? La respuesta es que gané 500. ¿Por qué? Porque si hago 1500 menos 1000, voy a identificar que lo que generé en esta operación financiera fue de 500 pesos. Esto dentro de todo es la fórmula más sencilla que encontramos y la que eh, permite identificar mucho más fácil los conceptos. Ahora, en interés simple tenemos también otra fórmula, que es que el interés es igual al capital inicial multiplicado por la tasa de interés, multiplicado por el plazo de la operación, dividido la frecuencia de la tasa que identificamos acá. Vamos con el mismo ejercicio. Invertimos 1000 en el momento cero y estamos invirtiendo en una operación durante 365 días. Y nos dicen que la tasa es una tasa mensual del 4,109%. Bueno, si quiero identificar o el ejercicio me pide que calcule cuánto generé de intereses y no tengo el monto final, entonces voy a tener que aplicar directamente esta fórmula. Y voy a decir que el interés generado es igual al capital inicial invertido multiplicado por la tasa de interés, multiplicado por cuánto duró la operación financiera, que fue 365 días, dividido 30, que es la frecuencia de la tasa que me dieron como dato. Y ahí llegó a la conclusión de que el interés fue de 500 pesos. Fíjense que en ambos casos llego al mismo valor del monto de interés. No necesariamente tiene que ver con que empecé con el mismo capital o que la operación duró lo mismo, pero hay distintas maneras de calcular exactamente lo mismo en cálculo financiero. No tienen una única solución para cada uno de sus ejercicios, tienen distintas. Lo importante es ir conociendo las fórmulas que tenemos que utilizar. Ahora bien, un punto muy importante sobre esta fórmula número 2. Primero, cuando estamos trabajando con esta fórmula, únicamente lo podemos hacer en aquellos escenarios de interés simple. Existe un único escenario en donde podemos utilizar esta fórmula con interés compuesto, que es aquel escenario en donde tanto n como m son exactamente iguales. No que están en la misma unidad de tiempo, sino que son iguales. Entonces, por ejemplo, que me piden calcular el valor de interés en una operación financiera que duró 365 días, pero que esta tasa de interés es también anual. Entonces iría 1000 por la tasa de interés por 365 dividido 365. Es muy importante, esta fórmula únicamente aplica a interés simple o
en aquellos casos de interés compuesto cuando se da esta condición. Siguiendo con la tercera fórmula que se van a encontrar con interés simple, es la que tienen acá. El monto final es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés con su frecuencia correspondiente, multiplicada por la duración de la operación financiera dividido la frecuencia de la tasa de interés que están manejando dentro del paréntesis. Acá vamos a ir viendo un ejemplo, pero básicamente esta fórmula es la fórmula de monto de interés simple porque estoy queriendo calcular el monto final. Cada una de las variables sabemos qué representa, por eso ya lo vimos antes. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar esta fórmula? Justamente cuando nos dicen que invertimos, por ejemplo, 1.500 pesos en una operación financiera durante 120 días, a una tasa de interés del 4% mensual, por ejemplo, y nos piden que calculemos de cuánto es el monto final de la operación. Entonces, en este caso, el monto final es una incógnita y para resolverlo aplico los datos. 1.500 es el capital inicial, por 1 más el 4% que es la tasa pasada a decimal, multiplicado por 120 que es la duración de la operación y dividido 30 que es la frecuencia de la tasa que puse dentro del paréntesis. Siempre acuérdense de respetar eso. Y llegamos a la conclusión de que el monto final es de 1.740 y que un punto para controlar si lo que estoy haciendo está bien o está mal es que el monto tiene que ser mayor que el capital inicial. ¿Por qué? Porque el monto adentro tiene intereses. Ahora bien, no todos los ejercicios son así de sencillos en donde tengo un capital inicial y un monto final y una tasa y una única operación, ¿no? Puedo encontrarme distintas variantes. Entonces podría darse algunos ejercicios, por ejemplo, en el que qué pasaría si la tasa de interés no es única, sino que fue cambiando y tuve distintas tasas con el paso de los meses. Por ejemplo, como se muestra en el siguiente ejercicio. Invierto 1.500 pesos, pero los primeros 30 días tengo una tasa mensual del 5%, los siguientes 45 días tengo una tasa quincenal del 3%, y los últimos 45 días, para llegar a los 120 días finales, tengo una tasa, acá estamos hablando de una cuatrimestral del 8%. Y aún así me piden que calcule de cuánto es mi monto final. Bueno, cuando en interés simple yo me encuentro con un ejercicio en donde me fue cambiando la tasa, la fórmula a utilizar es una variación de esta fórmula original. Fíjense qué es lo que vamos a cambiar. Monto final sigue siendo mi incógnita o sigue siendo el monto que retiro al finalizar la operación. El capital inicial sigue siendo lo que invertí al inicio, pero lo que estoy cambiando es dentro del paréntesis. Como yo tuve tres tasas distintas, tienen que aparecer las tres tasas dentro del paréntesis. Fíjense que en rojo vamos a marcar este primer periodo con esta primera tasa, en verde marcamos este segundo periodo y en azul este tercer periodo. Y fíjense cómo queda con los datos. 1.500 en mi capital inicial. Vamos a tomar en rojo la primera tasa que nos decía que era del 5%, 0,05, por cuánto tiempo estuvo vigente la tasa. ¿30 días? Fantástico, entonces multiplicado por 30. Dividido, ¿qué frecuencia tiene la tasa que estuvo en este periodo vigente? Y es mensual, bueno, entonces divido 30. Más, vamos con la segunda tasa, 0,03 por este 3% que vemos acá, multiplicado por 45 porque la tasa está vigente durante 45 días, y dividido 15 porque esta tasa es quincenal, ya no es más mensual. Le sumamos el 0,08, que es el 8% que vemos acá, por 45 días, que es el tiempo vigente que tiene esta tasa, dividido 120, que es la frecuencia de la tasa que tenemos en el último periodo. Resuelvo y me queda que el monto final es 1.755. Así es como se resuelve en interés simple el cálculo de un monto en donde a lo largo de toda la operación financiera yo fui cambiando las tasas de interés. También se puede dar un tercer caso en donde, por ejemplo, yo armo un plazo fijo y le fui agregando dinero a lo largo del tiempo. En dicho caso, el eje queda de la siguiente manera, por ejemplo. Deposito de momento 0.500, el día 25 le agrego 500 porque me sobraron,
El día 60 le agrego 900 pesos más que cobré de un trabajo que hice. Y el día 106 del plazo fijo estoy necesitando 700 pesos y directamente los saco del plazo fijo. Con el banco había acordado que a lo largo de los 120 días iba a estar manejando una tasa del 4% mensual y aún así me piden que calcule de cuánto va a ser el monto. Esto es un ejercicio un poquito más complejo y se va a presentar tanto en interés simple como en interés compuesto y en ejercicios de rentas y en ejercicios de préstamos. Entonces, acá la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es equivalente a qué? Y acá es donde hay que prestar mucha atención porque es la clave de cálculo financiero, de acá hasta que termine en la materia. Si yo hago un plazo fijo, el dinero que deposito tiene que ser equivalente al dinero que retiro al realizar o al finalizar la operación. Entonces, por ejemplo, en este caso, la suma entre 1500, 500, 900 y los menos 700, todos con los intereses correspondientes que generó cada uno, tiene que ser igual al monto final que obtengo al finalizar la operación. Si yo hago 5 depósitos en distintos momentos y hago un retiro al final, entonces los 5 depósitos tienen que ser equivalentes al retiro final. Con lo cual, en la fórmula que veníamos manejando de interés simple, por un lado voy a tener los 5 depósitos y del otro lado del símbolo igual voy a tener el monto final que obtuve al final. Fíjense en este caso. Esta es la forma para resolver el ejercicio. El monto final es una consecuencia de cada uno de estos depósitos y estos retiros. Así que por un lado voy a poner la consecuencia o el monto final y por otro lado voy a poner cada uno de los depósitos o retiros que hice con sus correspondientes intereses generados. Entonces digo, bueno, CN. Lo primero que me pregunto es, ¿en qué momento está? Está en el momento 120. Bueno, entonces yo al decir esto, porque el enunciado mismo me dijo que estaba en el momento 120, ya sé que este está en el momento 120, con lo cual todo lo que ponga del lado derecho del símbolo igual también tiene que quedar ubicado en el momento 120. ¿Qué significa eso? Miren acá. Tomamos los primeros 1500 pesos, consideramos la tasa del 4% y digo, los 1500, ¿en qué momento están? Y están en el cero, porque el enunciado me dice que estaban en el cero. Bien, si yo quiero llevar estos 1500 al momento 120, porque mi monto final está en 120, entonces voy a tener que agregarle 120 días de intereses a estos 1500. No importa que después haya realizado depósitos o retiros, lo que importa es que estos 1500 tienen que terminar en el momento 120. Entonces digo, algo que está en el cero, si yo le sumo 120 días de intereses, ya lo estoy dejando en el momento 120. Es decir, lo llevé a un momento futuro. Listo, no tengo que hacer más nada con esos 1500 pesos. Ahora voy a seguir con los 500. Voy a decir más 500 porque los agregué al fondo. Y como estos 500 están en el día 25, ¿cuántos días me faltan para llegar del 25 hasta el 120? La respuesta, me faltan 95. Bien, entonces algo que está en el 25, le sumo 95 días de intereses, lo estoy dejando también en el momento 120. Tomo los 900 que están en el día 60. Están en el día 60, me faltan 60 días para llegar al momento 120. Perfecto, le agrego 60 días más de intereses, lo dejo en el momento 120. Y ya se imaginarán qué hacemos con los 700 que estamos restando. Bueno, primero lo voy restando porque fue plata que retiré del plazo fijo y lo tengo que capitalizar durante 14 días porque estos 700 están en el día 106. 106 más 14 días de intereses, momento 120. Y así es como llego al cálculo del monto final de la operación. Fíjense, algo que está en el 120 es igual a algo que está en el 120, más algo que quedó en el 120, más algo que está en el 120, menos algo que está en el momento 120. Todo tiene que estar en exactamente el mismo momento para poder sumarlo, restarlo o igualarlo. Esa es la clave de cálculo financiero.
Entonces, esos fueron los escenarios que se les pueden presentar en distintos ejercicios de interés simple, cuando les cambian la tasa, le agregan o le quitan capitales en el medio y aún así tienen que calcular un monto final o un valor actual. Las fórmulas son siempre las mismas. Algunos profesores les van a mostrar algunas fórmulas derivadas de esas principales. Bueno, la realidad es que yo no le veo necesidad de explicarlas porque justamente son fórmulas derivadas de esas principales que les compartí. Ahora, un punto muy importante tiene que ver con identificar cuándo estoy lidiando con interés simple o interés compuesto. Es clave porque si bien en un examen, en la guía práctica a mí me pueden poner un cartel que dice esto se resuelve con interés compuesto, en un examen no necesariamente se lo van a reflejar de esa manera. Entonces, vamos a hacer especial hincapié en esto. Yo voy a trabajar con interés compuesto siempre y cuando se encuentren las palabras tasa efectiva, capitalización, reinversión de intereses o tasa nominal. Estos tres de seguro definen que estoy trabajando con interés compuesto. Hay algunos que dicen que las tasas nominales son las tasas de un régimen de interés simple. Bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando yo trabajo con una tasa nominal y hago una equivalencia de tasas que lo van a ver más adelante, una tasa nominal indefectiblemente la convierto en una tasa efectiva. Entonces, al trabajar con una tasa efectiva, ya indirectamente estoy trabajando con interés compuesto. Eso, yo cuando estoy leyendo un enunciado tengo que buscar por estas palabras. Si se ponen a fijar en detalle, van a encontrarse con que los enunciados de interés simple les dicen coloco dinero en un plazo fijo al 5% mensual, determinar qué monto obtengo. En ningún momento les dice que la tasa de interés es efectiva, que hay capitalización de intereses, que se reinvierten los intereses con cierto periodo, con cierta frecuencia. Ese es un escenario en el que estamos involucrados en un ejercicio de interés simple. De mencionarse alguna de estas palabras, trabajamos con interés compuesto, que es justamente lo que mencionamos acá. Entonces, si no se menciona ninguna de esas palabras, entonces vamos a trabajar con interés simple. Una aclaración acá, interés simple, como se considera ilegal, no se suele considerar o no se suele evaluar en los exámenes. Entonces, vamos a la fórmula de interés compuesto, la más común, la que se van a encontrar de acá hasta que terminen la materia. Fíjense que lo único que cambia respecto de la fórmula de interés simple es que el n dividido m que tenían dentro del paréntesis ahora lo van a tener como exponentes. ¿A qué se debe esto? A la capitalización de intereses, a que los intereses generan más intereses por sí mismos y se van reincorporando al capital inicial. Entonces, las explicaciones o los detalles de lo que significa cada una de esas variables es lo que ya conocen. Cn es el monto o el capital al momento n. C sub 0 es el capital inicial, dinero que invierto, plata que dispongo al día de hoy, o capital al momento cero. La I es una siempre tasa efectiva de interés. Cuando trabajo con interés compuesto estoy trabajando con tasas efectivas y agregamos el concepto de tasa vencida que suelen utilizar muchos profesores siempre que lean en un enunciado que están trabajando con un 5% de tasa vencida. Vencida es sinónimo de interés. Y tienen N, que es el plazo de la operación financiera que están haciendo, si es un plazo fijo, cuánto dura el plazo fijo. Si pidieron un préstamo, cuánto dura ese préstamo. M es la frecuencia de la tasa de interés que ubicaron dentro del paréntesis, es esta misma M que ven acá. Y un punto muy importante es que tanto el M como el M tienen que estar en la misma unidad de tiempo. Acá pongo días, acá tiene que haber días. Acá pongo meses, acá tiene que haber meses. Acá pongo 5 años, bien, la tasa es anual, bueno, entonces divido 1, también medido en años. Si la operación dura 150 días y mi tasa de interés es mensual, entonces tengo que poner 150 en el exponente dividido 30. 150 días dividido 30 días. Vamos a aplicar esta fórmula en un ejemplo, como para entenderlo bien. Entonces, supongamos lo siguiente.
Dejamos acá la fórmula para tener la mano. Hicimos, invertimos un capital de 1.500 durante 120 días a una tasa de interés del 4% efectiva mensual y nos piden que determinemos de cuánto es el monto final. Bueno, ahí ya al identificar la palabra efectiva ya sabemos que esto se tiene que resolver por interés compuesto. Tenemos los 1.500 que me hablan de capital o capital inicial, ese sub 0. La operación dura 120 días, entonces acá tengo n. Y es 0,04 y fíjense que me hablan de que es mensual, entonces me están diciendo m. Y me piden calcular el monto final. Bueno, armo el eje, momento 0 tengo 1.500, momento n es 120 y tengo la tasa de interés efectiva mensual del 4%. Aplico la fórmula y fíjense que estoy elevando a las 120, que es lo que dura la operación, dividido 30, que es la frecuencia de la tasa, y acá son 120 días y acá son 30 días. Resuelvo y el monto final que estoy obteniendo es de 1.754,79, que es un poco mayor al ejercicio anterior que habíamos hecho con interés simple, con los mismos datos, que nos había dado 1.740, derivado del hecho de que esos 14,79 de diferencia que vemos acá surgen de la capitalización de intereses, es decir, los intereses generando más intereses en sí. Y ahora vamos con un escenario un poquito más complejo, donde invierto 1.500, la operación también dura 120 días, pero como habíamos visto con interés simple, tenemos tres tasas distintas a lo largo de todo el periodo. Recuerdan que en interés simple lo que hacíamos era, dentro del mismo paréntesis, ir agregando la tasa que teníamos y encima el tiempo que estaba invertido en cada tasa. Bueno, acá cambia un poquito. Acá fíjense que cuando yo quiero llevar estos 1.500 que están en el 0 al momento 120, entonces lo que hago es por 1 más i elevado al plazo de cada tasa. Fíjense, primero, Cn está en el momento 120. Quiere decir que todo lo que ponga del lado derecho del símbolo igual también tiene que estar en el momento 120. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Si 1.500 está en el momento 0, entonces tomo el primer tramo de la primera tasa, que está durante 30 días, y es un 5% mensual. Entonces digo, por 1 más 0,05 elevado a 30, que es el plazo de esta tasa, dividido 30, que es la frecuencia de esta tasa. Algo que estaba en 0, le sumo 30 días, me quedo ubicado en el momento 30. Vamos, es como si yo hubiera llevado los 1.500 a este momento, al día 30. Ahora tengo 45 días de una tasa quincenal al 3%. Entonces, por 1 más 0,03 elevado al tiempo que tengo vigente esta tasa, dividido la frecuencia de esta tasa. Son 15 días. Algo que estaba en el 30, le sumé 45 días de interés, lo dejé en el momento 75. Y como yo quiero llegar al momento 120, voy a de vuelta a hacer por 1 más la tasa de interés elevado a esta tasa está vigente 45 días y tiene una frecuencia de 120 días. Entonces divido 120. Fíjense nuevamente, días dividido días, como acá, días dividido días. Algo que estaba en el 75, le agregué 45 días de intereses, lo dejé en el momento 120. Calculo el monto final, que sería toda esta cuenta, me arroja que el monto final está llega a la suma de 1.771,44. Y ahora vamos a complicarla un poco más. Entonces, supongamos este enunciado. Dice que un individuo invierte 1.000 pesos en un plazo fijo. Dice que los primeros 45 días deja dicho capital invertido en una tasa de interés del 5% efectiva mensual. Bueno, ya me hablan de efectiva, esto se va a resolver con interés compuesto. Transcurrido dicho periodo, es decir, los 45 días, agrega 2.000 en el fondo. El capital acumulado se invierte durante 88 días. Es decir, ya venía 45 días invertido, ahora invierto 88 días más. ¿Cuándo se deciden quitar 1.500 de la cuenta? Porque el dueño necesita afrontar gastos personales. Al saldo resultante se lo deja capitalizando a una nueva tasa del 9% efectiva trimestral, es decir, me están cambiando la tasa, que tiene vigencia desde el día del último retiro hasta el día en que finaliza la inversión, que es un año luego de iniciado el mismo.
Fíjense que nos están tirando varios plazos, cambio de tasas, nos agregan capitales, nos quitan capitales. Entonces acá es clave trabajar con un eje de tiempo. Yo sé que la operación en total dura un año, porque siempre empiezo en el momento cero y porque me dice que la operación o la inversión finaliza un año luego de iniciada la misma. Entonces, momento cero, momento 365. También me dice que en el día 45 yo agrego 2.000 pesos en el fondo. Entonces vamos a decir más 2.000. Luego me dice que el capital acumulado se invierte durante 88 días, es decir, de acá hacemos más 88 y ahí se quitan 1.500. Entonces en el momento 133 voy a reflejar una salida de 1.500 pesos. Entonces ya reflejamos cada uno de los flujos de fondos o de los movimientos de la cuenta. Vamos ahora con la tasa de interés. Fíjense que nos dice que durante los primeros 45 días está invertido al 5% y que durante los 88 días restantes, después de haber depositado los 2.000, se mantiene la misma tasa porque no me dicen que cambia. Entonces, durante estos 133 días yo voy a estar invirtiendo un 5% efectivo mensual. Y luego del momento 133 al 365 vamos a invertir al 9% efectivo trimestral. Una y 90, 0,09. Y a partir de ahí me piden que calcule de cuánto es el monto. Bien, entonces, nuevamente, fórmula de monto, decimos monto es igual a toda una expresión. El monto está en el momento 365, porque el enunciado mismo me lo dice. Entonces, todo lo que ponga de este lado también tiene que estar en el momento 365. Entonces, vamos a ir uno por uno llevando todo hasta el momento 365. Tomamos los 1.000, que están en el cero. Lo voy a capitalizar a la misma tasa del 5%, 133 días. Fíjense que a mí no me importa que haya hecho un depósito de 2.000 en el momento 45. Cada uno de los movimientos es independiente del otro. No es que tengo que llevar estos 1.000 hasta el día 45, sumarle los 2.000 y llevar todo hasta 133 y después sumar todo y llevarlo hasta 365. Puedo ir uno por uno y es mucho más sencillo para darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces tomamos los 1.000 que están en el momento cero, lo capitalizo 133 días a esta tasa roja que vemos acá del 5%, que tiene una frecuencia mensual, y luego, una vez que lo tengo acá, en el momento 133, le voy a agregar otros 232 días, que es de este momento hasta el momento 365. Entonces algo que estaba en 133, le agregué 232 días con una frecuencia trimestral, lo terminé dejando en el momento 365. Ahí ya capitalicé los 1.000. Ahora tenemos que seguir con los 2.000. Los tengo en el momento 45. Primero los tengo que llevar a 133 porque la tasa vigente hasta el 133 es esta. Entonces me faltan 88 días. Lo capitalizo, algo está en el 45, le agrego 88 días, lo dejo en 133. Y después, una vez que lo tengo acá, lo voy a capitalizar hasta el momento final, agregándole estos 232 días faltantes. Algo que estaba en 133, le agrego 232 días, me queda en el momento 365. Listo con estos 2.000. Y ahora vamos con estos 1.500, que los tengo en el día 133 y que lo tengo que llevar al día 365. ¿Cómo hago? Le agrego 232 días a la tasa efectiva trimestral del 9%. Entonces, algo que estaba en 133, le agrego 232 días, lo dejo en el momento 365. Y ahí sí empiezo a resolver. Calculo cada uno individual y me termina obteniendo que el monto es de 2.558,96. Esto es lo que retiro al finalizar la operación por todos los intereses que generaron cada uno de estos capitales que fui invirtiendo o retirando. Ahora bien, hasta ahora todo lo que veníamos resolviendo era un enunciado en el que me pedían un monto final a partir de un capital inicial o de capitales previos. Pero se nos puede dar un escenario distinto. Supónganse lo siguiente. Una persona está esperando cobrar un dinero que invirtió en un plazo fijo, el cual vencerá dentro de 182 días.
Sin embargo, por una urgencia personal, se dirigió al banco a solicitarles que le adelanten dicho monto, el cual se esperaría al vencimiento fuera de 400.000. Es decir, estos 400.000, ¿qué representan? Y ni más ni menos que un monto final, algo que iba a cobrar dentro de 182 días. Entonces, si yo tuviera que armar el eje de tiempo, eso estaría en el día 182. Nos dicen que el banco al momento de recibir la solicitud del cliente le informa que dicho banco cobra una tasa efectiva bimestral del 7% para aquellos casos en donde se adelanta el pedido de un plazo fijo. Entonces, a partir de ahí, nos piden determinar cuánto cobró en efectivo a la persona que solicitó adelantar dicho plazo fijo. En este caso, lo que estamos teniendo que calcular no es ni más ni menos que un capital inicial o un valor actual, distinto a lo que estábamos haciendo antes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear el eje. Como datos, la operación o la solicitud de plazo fijo es el día de hoy, momento cero. Dentro de 182 días yo tenía 400.000 para cobrar. Y también el banco me dice que tiene una tasa efectiva, con lo cual vamos a estar trabajando con interés compuesto bimestral, por eso el 60 acá abajo, del 7%. Y a partir de ahí me piden que determine de cuál es mi capital inicial. Bueno, acá tenemos que aplicar exactamente la misma fórmula que veníamos manejando para interés compuesto, nada más que vamos a tener la incógnita del otro lado. La fórmula de interés compuesto, Cn igual a C sub 0 por 1 más I a la n sobre m. Hasta ahí excelente. Ahora, el Cn está en el 182, el C0 está en el momento 0, con lo cual yo esperaría que algo que está en el 0 lo lleve al momento 182 para que quede tanto este como este en exactamente el mismo momento. Ahora bien, yo me encuentro con que los 400.000 son el dato de Cn, que están en el momento 182, el C sub 0 está en el 0, y con la capitalización me dejaría algo que está en el 0 en el momento 182. Ahora, como mi incógnita es C sub 0, aplicando la misma fórmula que ustedes ya conocen, pueden calcular cuál es el capital inicial. Lo único que tienen que hacer es tomar este término de acá y pasarlo para el otro lado. ¿Cómo lo hacen? Lo siguen multiplicando, pero en el exponente les queda negativo, como si hubiera pasado dividiendo. Entonces, algo que estaba en el momento 182, le voy a estar restando 182 días de intereses para dejarlo en el momento cero. Y de esta manera igualarlo a algo que ya quedó en el momento cero. Hago la cuenta, me queda que mi capital inicial es de 325.783,58. ¿Tiene sentido? Sí, porque el capital inicial es menor al monto final. Entonces, fíjense cómo acá la incógnita era otra, lo mismo les podría pasar con n, lo mismo les podría pasar con la tasa de interés, pero la fórmula sigue siendo exactamente la misma y el planteo también sigue siendo exactamente el mismo. Planteo un eje, ubico los capitales, ubico los periodos, identifico qué tasa tengo, qué frecuencia tiene dicha tasa y vuelco toda la información sobre la misma fórmula y a partir de ahí empiezo a despejar. No necesito una fórmula distinta dependiendo lo que el enunciado me pregunte. Con la misma fórmula ustedes lo pueden resolver sin ningún tipo de problemas. Ahora los invito a que sigan viendo los otros ejercicios que están subidos en el canal y espero puedan responder todas las dudas que tengan y los espero en el próximo video de descuento o equivalencia de tasas. Muchas gracias.